Bienvenido a las Sentencias a Debate 2013. Hoy le ofrecemos el caso Validez de la elección en Sombrerete, Zacatecas. Le comento que el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de reconsideración contra la resolución emitida por la Sala Regional Monterrey, que revocó parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Se declaró fundado el único motivo de agravio, el cual solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 56, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Zacatecas. ¿Por qué? Porque la restricción que impone no es proporcional ni razonable, ya que impide a un ciudadano en pleno uso de sus derechos político-electorales participar en un proceso electivo cuando existe una relación de consanguinidad con algún candidato registrado en el mismo proceso, y que la sola presencia de tal persona genere influencia indebida al electorado en virtud de un supuesto lazo afectivo. La Sala Superior declaró la inaplicación al caso concreto del artículo 56, párrafo cuarto de la Ley Orgánica que yo ya le mencionaba, y bueno, pues revocó la sentencia impugnada emitida por la Sala Regional Monterrey y confirmó la entrega de constancia respectiva a la planilla postulada por la coalición Rescatemos a Zacatecas. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Virgilio Bravo Peralta, quien es profesor del TEC Monterrey Campus Estado de México, y la licenciada Marta Fabiola Quintamayo, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado presidente de este tribunal electoral, el magistrado José Alejandro Luna Ramos. Yo soy Lucy Farías, lo invito, quédese con nosotros. Pues con el gusto de cada vez, en su programa, las sentencias a debate, la serie de las sentencias a debate de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con invitados de lujo, como siempre, Marta, en este caso aquí de casa, de la ponencia del magistrado presidente, ¿Qué tal? José Alejandro Luna Ramos, y Virgilio, analista y especialista, que nos ayudas a entender. Gracias a Lucy Farías por la presentación que ya hizo de nuestros invitados. Pues este caso, validez de la elección en Sombrerete, Zacatecas. Perdónenme que yo lo diga, pero es mi tierra. Soy zacatecano y conozco Sombrerete y me encanta Sombrerete. Y pues aquí para empezar, a Marta le pedimos que nos oriente con una probadita así del asunto, porque luego este programa está imaginado para que usted y yo, que somos ciudadanos de a pie, así, nos enteremos de los asuntos y que los expertos nos ayuden para entender las sentencias. Entonces, vamos a evitar hacerlo muy técnico, muy pesado, así. ¿Cómo nos ayudas a entender qué pasó en este caso para saber por qué llegó acá el asunto, por qué llegó hasta Sala Superior? ¿Cuál es el origen ahí del punto del asunto? Sí, te explico así brevemente para que tu auditorio, Nuestro auditorio, conozcan cuáles fueron los antecedentes del caso. Recordemos que el pasado 7 de julio se llevaron a cabo elecciones en 14 entidades federativas, dentro de ellos Zacatecas. Y muchos de los cargos que se eligieron fueron pues, de ayuntamientos y otros de diputados, ¿no? Dentro de los ayuntamientos se eligió el de Sombrerete. El municipio de Sombrerete eligió ya a sus funcionarios y el 10 de julio comienza a hacerse el cómputo de estas votaciones, ¿no? El cómputo municipal en Sombrerete. Derivado de ese cómputo, los resultados arrojaron un triunfo para la alianza Rescatemos Zacatecas, conformada por el Partido de la Revolución Democrática y el PAN, el Partido Acción Nacional, y en un segundo lugar se encontraba el Partido Revolucionario Institucional. O sea, el PRI. Aquí el PRI, PAN, PRD, PRI. Para el PRI en un segundo lugar con una diferencia de 41 votos, ¿no? Inicialmente así parte este asunto, digamos. O sea, una apretada elección Una apretada ahí, elección cerrada. en Sombrerete. Hubo coalición PAN-PRD Exacto. con un mismo candidato y el PRI al menos se les acercó o se acercó según el registro ahí del conteo de votos por 41 votos. Por 41 votos fue la diferencia entre el primero y segundo lugar. En virtud de esa corta diferencia, esta apretada elección, como bien dices, ambos partidos acudieron a interponer medios de defensa, ¿no? Primeramente la instancia local, ante el Tribunal Electoral Local de Zacatecas, y esos asuntos obviamente se acumularon porque
tenían una misma causa, ¿no? Que esto era la elección de ayuntamiento de Sombrerete. Por tanto, el tribunal se pronuncia en relación con los agravios o los argumentos de los dos partidos, bueno, no, sí, de los dos partidos, porque en ese entonces fue solo el PRD a interponer el juicio, y anula 2 casillas, la votación de 2 casillas. O sea, plantea o pide ahí en este caso, lo que nos queremos ubicar nada más rápido para no perdernos, este tema se da en el conflicto por la elección de ayuntamientos. Así es. El caso de Sombrerete, uno de los 58 municipios de Zacatecas, hubo renovación de alcaldes en todos los municipios y también de diputados locales. Bueno, aquí lo que no nos ha quedado claro, Marta, es todavía, nada más es ante quién, como estaba tan apretada la votación, ya dijiste 41 votos de diferencia, el PRD es el que encausa ahí un juicio. El PRD y el PRI. Y el por PRI, separados. pero por separado, sí, en sentido contrario. En sentido porque contrario. el PRD y el PAN iban juntos, con un mismo candidato. Y el PRI, por su lado, pues quedó a un lado. Sí. Los dos impugnan, por así decir, previniéndose por 2 casillas, decías tú. En realidad, los dos partidos impugnan, cada quien por su parte, pero el tribunal, como lo comenté anteriormente, como era una misma elección la que estaba en pugna, acumuló los asuntos. Pero el PRD invocaba la nulidad de varias casillas, al igual que el PRI, O sea, cada quien invocaba nulidad de distintas casillas. Sí, la típica, está un cochinero en un lado y otros otro y señalan que son impugnables. La pregunta es que algunos no nos pudo haber quedado claro, digo, aquí este programa es de modalidad así muy padre para explicarla y entenderla. Están primero ante el Tribunal Electoral Local. Así es, así es. O sea, lo que no queremos es perder de vista que primero estamos ante la instancia local electoral, o sea, el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas. Así es, juicios de nulidades electorales locales, en ambos casos. Y ambos partidos, cada quien por su lado, impugnan distintas casillas, por distintas razones, ¿no? El tribunal local resuelve y le da la razón en una casilla uno y en una casilla otra, ¿sí? Entonces anula 2 casillas. Ya. ¿No? ¿Esto qué arroja? Pues que haya una recomposición del cómputo. ¿Qué es esto? Bueno, como se anularon la casilla X y la casilla Y, hay que restarle esos votos al cómputo total, ¿no? Que había sido, en donde la diferencia, recordemos que era de 41 votos, ¿no? Entre en favor de PAN-PRD. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede una vez que se hace este recómputo por la nulidad de esas 2 casillas? Sigue a la cabeza la alianza Rescatemos Zacatecas, pero ahora solo por 16 votos. Entonces, confirma la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia. O sea, dice, hubo cambios, se anularon 2 casillas, pero recómputo, para que Virgilio nos empiece a ayudar ahí, entrando ahí, y el Tribunal Electoral Local dice, sin embargo, PRI, sigue habiendo 16 votos de diferencia en tu contra, por tanto, se convalida, queda firme, pues, que ganaron la coalición PAN-PRD. Es así, ¿verdad, Víctor? Es así, Paco. Generalmente cuando tenemos elecciones muy cerradas, como bien decía Marta, los partidos se van a anular casillas con el afán de, pues, ganarle al otro, ¿no? Porque la diferencia es mínima. Y en este caso, efectivamente, los dos, la coalición y el partido, se fueron sobre el tribunal diciéndoles, oye, yo anula esas casillas, nosotros ganamos. El tribunal resuelve, anula las casillas, pero de todos modos, PRI, tú no ganaste. El que ganó fue la coalición, PAN-PRD, y a ellos les vamos a dar pues la constancia de mayoría y ellos van a ser el municipio en la próxima gestión. Claro, aquí desde luego pues entendamos que el contexto electoral cada vez se ha puesto más complicado, ¿no? Y bueno, hay una tendencia progresiva y por eso llegan tantos casos aquí, prácticamente todos los problemas que se generan en cualquier instancia electoral del país acaban acá. Claro. Y bueno, esto es razón por la cual estamos siempre refiriendo casos. En este caso la escalera, a veces le llamamos trapecio, es que vino de un tribunal local y por lo que estamos viendo, el resultado no le satisfizo al PRI. Al PRI y bueno, al PRI no le satisfizo y también la coalición no quedó muy contenta. ¿Tampoco? Tampoco. Sí, tampoco. Continuaron en la cadena impugnativa le llamamos aquí. Como decimos aquí, nomás que no lo quise decir así para
hacerlo más en términos llanos. Sí, continuamos, ambos partidos incluso interpusieron el siguiente medio de O sea, defensa. perdón que lo diga en términos llanos yo, la pelea, en este Continuaba. caso, la pelea jurisdiccional, la pelea Sí. judicial por el resultado de la elección, y en este caso por el gane, se siguió. Claro. Se siguió, exactamente. Los dos partidos, tanto PRD como PRI, volvieron a interponer medio de defensa, un juicio de revisión constitucional cada quien ante la Sala Regional Monterrey. Aquí volvemos ahora sí ya Sí. al terreno del Tribunal Electoral, pero en su sala que está en Monterrey. Así es. Que Zacatecas pertenece a esa jurisdicción de Exacto. Monterrey, de la Así Sala es. Monterrey de nuestro tribunal. Así es. Exactamente. Y derivada de esa sentencia, pues vinieron muchos otros más cambios, ¿no? La Sala Regional Monterrey confirmó la nulidad de la casilla que se le había anulado al PRD, Válgame. ¿sí? Ya. Y revocó la nulidad de la casilla que se le había anulado al PRI. O sea que en términos llanos le dijo, la casilla que se anuló en favor Del del PRI PRI está bien. está bien, Ajá. pero la casilla que se anuló en favor del PRD no está bien. La Válgame. dejamos como está. Uf. Pero, y esto no, o sea, lo problemático de este asunto, lo interesante de este asunto no acaba ahí, sino que eso permitió que la votación final empatara. No me digas. Sí. A ver, Virgilio, las aritméticas, ¿no? Pues sí, finalmente, al hacer el ejercicio, la Sala Regional de Monterrey, más menos votos de las casillas que anulan, una sí, la otra no, resulta que empatan. Y eso es como una cosa así de No, esas pues, de... Se dice fácil las matemáticas, pero cuando ya están, bueno, tú eres de sombrerete, cuando ya está la gente apasionada, alterada, empatados, vamos a decir, pues ahora sí hay que ver cómo, pero ganamos, porque La ya no hay típica- diferencias. No, y yo no soy sombrerete, soy de la capital, pero digo, quiero mucho sombrerete, pero lo digo esto allá de pueblo, y en el pueblo decimos, no, ni Dios ni el diablo. Pues, o sea, pues oye, pues si estamos empatados, da la raya. Entonces ahí está el punto, ¿no? Quedó el empate y entonces es cuando ya se vienen para acá. Se vienen para acá porque tampoco les gustó pues la resolución de la propia Sala Monterrey. Así es. Y En en- este caso ya solo es el PRD quien acude a la Sala Superior a solicitar que reconsideremos esa sentencia. O sea que por eso se llama REC. ¿Sí? Le llaman REC, pero es Reconsiderar recurso de consideración. Exactamente. Oye, una cosa, aquí el PAN se colgó de lo que hizo el PRD Sí. porque le beneficiaba lo Exacto. que el PRD consiguiera, ¿no? Ajá. Derivado del convenio de coalición que ellos hicieron así es. en algún momento, pues ya nada más los beneficios los iba a obtener si una vez que obtuviera el triunfo, ¿no? Si es que eso sucedía, si eso se demostraba en los juicios, ¿no? Hijo, mano, y pensar que este programa, digo, lleva sus etapas, sus pausas, pero ya nos están dando mucha probada del final del asunto y hay que escarbarle también ahí las partes porque si no nos quedamos sin materia, digo. Bueno, ahí entonces el PRD efectivamente impugna, el PRI va como tercero interesado, o sea, alguien que le interesa el asunto, aunque no está impugnando directamente, viene la resolución de la Sala Superior y la resolución dice, bueno, vamos a declarar inconstitucional un artículo y con base en esa resolución es que se desencadena ya el resultado. Y el artículo es, pues hay una confusión porque el legislador en Zacatecas, el diputado en Zacatecas, los Los diputados diputados, no pudieron establecer claramente qué era el parentesco entre hermanos y entre padres e hijos y confundieron y decía el artículo, dice todavía, aunque ya es nulo, es inconstitucional que los hermanos son parientes de primer grado, cuando en realidad los únicos parientes de primer grado es padre e hijo. Entonces, de ahí la Sala Superior se agarra y dice, ese artículo está mal y trastoca toda la elección. y bueno, antes de que nos trastoque a nosotros el tiempo, vamos a hacer un primer corte para respirar y organizar las ideas, porque este asunto ya nos sacudió por todos lados, desde luego, en términos de lo que significa el entendimiento de las etapas, la escalera de etapas procesales. Usted, pues, desde luego, supongo que como yo, no se quiere perder lo que vamos a seguir sabiendo de este caso, que es validez de la elección en Sombrerete, Zacatecas. Y pues regresamos con Virgilio y con Marta y con Virgilio. En unos instantes, tómese un café o simplemente
haga un cortecito. Pues seguimos con su caso, en este caso, pues validez de la elección en Sombrerete, Zacatecas. Estábamos con Marta y con Virgilio viendo los pormenores, pero una reflexión, Virgilio, aunque sea complementaria de la que ya hiciste, de la intensidad de las elecciones municipales en el contexto evolutivo de México. Yo recuerdo, y tú mejor, porque pues eres analista, que hace 15 años, hace menos incluso, pues había tomas de alcaldías y una serie de actos de protesta y de rebelión, cuando había simplemente, o como en este caso, resultados cerradísimos. Sí, bueno, recordemos que el municipio es la célula política básica de nuestro país. Es ahí donde se dan, vamos a decir, las primeras relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones políticas. Es el día a día, es donde todo el mundo se conoce. Es donde a veces, hasta entre los parientes están en partidos de oposición, en partidos diferentes. Perdón que te lo diga, se dividen las familias enteras. Se dividen las familias, se pelean las familias, se dejan de hablar. Bueno, son pleitos que pueden durar generaciones, pero es parte de la dinámica y es parte, vamos, del despertar político de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de una elección municipal no hablamos de cosa menor, hablamos de algo muy importante y relevante, porque ahí precisamente se está incubando pues todo el sistema político electoral, y si en los municipios se están resolviendo bien las cosas, pues quiere decir que la mayoría de los municipios están caminando, al menos resolviendo sus problemas de manera legal. Efectivamente, antes había desde tomas de palacio, quemas de palacio. Deja tú las tomas, había marchas, había mítines, se venían a la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación, hacían sus manifestaciones, la gente quedaba muy enojada y luego pues había violencia y había hasta muertos, hay que decirlo, ¿no? Gente herida. Claro. Yo creo que el ejercicio que estamos viendo con esta sentencia es muy favorable, porque pues nadie ha escuchado nada malo de Sombrerete. Sombrerete sigue en paz, Sombrerete está siendo gobernado por quien ganó de acuerdo a la ley. Y bueno, pues ese tipo de cuestiones que a veces son matemáticas, pues tiene que entrar la autoridad como para desamarrarlo, ¿no? Quitar el nudo de lo que parece ahí que se puede generar un problema mayor. Marta, tú qué, por supuesto, en este caso, auxiliando al magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, que aparte de ser presidente, pues como uno de los 7, le tocan los asuntos que le tocan, y pues su ponencia lo ayuda, y en este caso a ti te tocó naturalmente estar en el equipo que más directamente lo apoyó para pronunciarse con un proyecto, pues presentar un proyecto de resolución que naturalmente pues provocó una gran discusión en el Pleno el 12 de septiembre, que fue cuando se resolvió esto. O sea, estamos hablando, si las elecciones fueron, ¿qué día de julio? 7 de julio. El 7 de julio. Domingo 7 de julio. Agosto y septiembre en Sombrerete se generó una enorme expectativa y una enorme incertidumbre. ¿Qué pasaba ahí en ese contexto jurídicamente? Porque ya Virgilio anticipaba que cabrían en un momento, en principio, pues nuevas elecciones. Así es. Pero se interrumpió por los recursos estos, ¿no? Derivado de la sentencia de Sala Regional Monterrey, había que convocar a elecciones extraordinarias. Incluso es uno de los puntos resolutivos de la sentencia. Le solicitaban a la legislatura del Estado a que actuara conforme a la Constitución y la ley para convocar a nuevas elecciones. Entonces, imagínate la expectativa, precisamente, habiendo habido una votación tan dividida, tan cerrada, la expectativa de toda la población, ¿no? Entonces, aquí lo que había que definir, era muy importante la sentencia de la Sala Superior, porque definía si se llevaban a cabo esas elecciones extraordinarias o no. Y perdón que te lo pregunte, porque además me gustaría que abundara sobre el componente nuevo de las candidaturas independientes, que en Zacatecas sí se estrenó. Sí. En otros estados de la misma esta elección del 7 de julio, no. En Quintana Roo y Zacatecas. Fíjate, nada más en esos dos. Agregando para que luego nos dediquemos a eso, porque ese fue una especie de sal y pimienta adicional a la ebullición, de que se dio. Pero aquí, Marta, ¿qué implica una convocatoria de nuevas elecciones? Porque suena muy simpático o muy interesante en términos así de expectativa,
pero el trabajal... Pues imagínate, sí, imagínate, número uno, el Congreso tiene que convocar. Creo que son 40, entiendo que la Constitución de Zacatecana marca como 45 días antes para nuevas elecciones. Imagínate todos los recursos económicos, humanos, que hay que volver a poner en movimiento para que se lleve a cabo esta elección. Oye, ¿y no hay nada en esos casos de que los candidatos que compitieron pudieran volver a competir? Lógicamente, ¿no? Sí, no. Porque está hecho para ellos, Sí, y nada sí, más sí, ellos incluso, sí. ¿verdad? No, la elección se vuelve a llevar de la misma manera, nada más que es una segunda vuelta, digamos. Sí, ahí es el ensayo de la segunda vuelta. Es prácticamente una segunda vuelta. Y también hay que decir, Marta, porque la intensidad de las elecciones locales, y aún con estas situaciones que son avance democrático, desde luego, pero la verdad es que la gente también queda fastidiada después de los procesos electorales. A pesar de todo este enorme germen de energía y de adrenalina política ahí, también la gente queda harta de las campañas y queda exhausta. Claro, imagínate, y cuando tú ya ejerciste tu voto, quisieras que se te respetara, y ahí tienes que ir otra vez a las urnas, quizá pudiese presentarse una situación de desánimo entre la población, de sentirse desmotivado, porque yo ya fui en una ocasión y no valió, o tuvo que haber una segunda vuelta porque quizá nadie se puso de acuerdo, no supimos para dónde se fue el asunto. O sea, creo que lo importante de que los órganos jurisdiccionales, como ahorita la sala superior o como las salas regionales o el tribunal local, lo interesante del asunto es que siempre pongamos al principio hasta arriba lo que es el voto de los ciudadanos. Y en este caso, el segundo intento, digamos que de alguna manera anulaba las anteriores intenciones, ¿no? Y, perdón, Virgilio, inevitable. Claro. En una de esas, pues varía ya la preferencia, porque ya también, ya enzarzados, ya metidos, ya con la confrontación también, pues puede ser que el candidato que gustó mucho en la primera, pues ya deje de gustar por las reacciones que tome cuando las cosas llegaron al tope, como en este caso a una increíble o casi, vamos a decir así, de chiripa. Bueno, no de chiripa porque pues, los números son números y cada voto, por un voto, se define una elección, pero cuando coinciden, o sea, por estas cuestiones de la anulación de las casillas, pues se enardecen las cosas. Así es. Y también puede pasar que el candidato que se convirtió en el que tenía probablemente las mayores condiciones también las pierda porque se equivoque, haga un berrinche, una pataleta. A nivel municipal, como tú ya lo decías, Virgilio, nos conocemos el origen y el pasado. Claro, y como dicen por ahí, caballo que alcanza gana. También. Entonces, pues a lo mejor el candidato que parecía o con la coalición o del partido que parecía que tenía todas consigo y llega el empate, pues la gente también entre el desosiego, la frustración, la incertidumbre, pues también puede cambiar el resultado en un momento dado, puede cambiar la preferencia electoral, porque además en una segunda vuelta saldrán todos otra vez a votar, los que votaron en la primera, o ya la gente empieza, no es lo mismo, no se resuelve, esto es ya sabes, todo el tipo de desprestigio para las elecciones que no debe de ser, pues entonces lo que implica el costo social, político y económico de una nueva elección. Porque sí, bien lo dices tú, luego, bueno, los partidos políticos, según las encuestas, en general no gozan del mejor momento de credibilidad pública. Por eso lo de las candidaturas independientes alcanza un gran apoyo y un gran entusiasmo democratizador, pero como vemos, ha habido una cautela importante, o sea, en este caso Zacatecas y Quintana Roo sí lo tenían. ¿Y cómo esto complicó o benefició, Marta? Al margen, desde luego que este tema no estuvo en la propia sentencia, pero tú que conociste el expediente quizá viste cómo hubo rebotes, sobre todo Virgilio lo puede decir. Pues el tema de las candidaturas independientes ya lo habíamos, lo hemos ido analizando en varios asuntos aquí en Sala Superior y ha sido Zacatecas y Quintana Roo, como bien lo puntualizaste, Virgilio, han sido pues los pioneros en el tema y han sido, digamos que el laboratorio para los demás estados que tienen que también acoger esta disposición de incluir a los candidatos independientes dentro de sus constituciones, dentro de su legislación. Creo que vino a abonar en el sentido democrático. Creo que los cómputos, honestamente no recuerdo bien la cantidad de votos que recibió el candidato independiente, pero fue un monto considerable, ¿sí? O sea, la población se siente de alguna manera representada por una figura como esta,
¿no? Entonces creo que esto vino como que a abonar al ánimo democrático en el estado de Zacatecas, y en el presente asunto pues de alguna manera hizo que las cosas se pusieran tan caóticas como lo estamos contando, ¿no? Perdón, pero es que inevitable, Virgilio, imagínate tú que los candidatos independientes, o en este caso de Sombrerete, si lo hubo, que seguro sí, ¿verdad? Sí lo hubo. Vino a ser un factor de tercera circunstancia, porque naturalmente los que decían ni por uno ni por el otro. Como decíamos hace rato, hay un desprestigio de la política en el mundo. Hay una tendencia en el mundo a no votar mucha gente, o sea, el abstencionismo es muy alto en el mundo. Sí. México no es la excepción, a pesar de tener un sistema electoral tan bien organizado y tan extraordinariamente complejo. Pero bueno, o sea, hay inercias que no favorecen a la política, y como bien dice Marta, hay un desprestigio en general de la política y que también se adjudica a las personas y a los partidos en general. Entonces, este elemento de un candidato independiente fuerte, o sea, llamativo, prometedor, pues pudo haber puesto precisamente, como decía Marta, las cosas en nivel de ahí de equilibrio peligroso. Claro, porque el candidato independiente general, bueno, por definición le va a quitar votos a los partidos políticos, y eso va a ocasionar, como ahora, en este caso, pues que se den los empates o los triunfos muy cerrados, porque hasta ahorita no se ve que el candidato independiente esté muy bien identificado por la sociedad como para poder ganar una elección, aunque lo puede hacer. Pero definitivamente que hay quienes opinan que la candidatura independiente forma parte de un ejercicio político democrático maduro, ¿verdad? Y hay quienes dicen que no, que en realidad el candidato independiente viene a trastocar, a disminuir un sistema que está en construcción, un sistema democrático que está en construcción. Entonces, todavía está en debate, aunque ya es una reforma constitucional, y como bien dice Marta, se tiene que llevar a los estados, se tiene que aplicar, y ya tiene que haber candidatos independientes en las próximas elecciones. Hablemos de las más cercanas, 2015, donde va a haber 20 elecciones estatales y una concurrente federal, y va a ser probablemente de las elecciones más grandes que haya tenido este país en este nuevo sistema político electoral, ¿no? A partir de... Y también va a aplicar ahí, perdón, a candidatos independientes, a diputados y a senadores. Va a aplicar, por supuesto, a diputados, entonces federales, y en los estados, pues evidentemente. Entonces, el ingrediente del candidato independiente, pues te repito, para algunos es muy bueno, para otros no es tan favorable. Seguimos pues en el laboratorio democrático del país, mientras todo sea dentro del cauce de la ley y no violencia, pues podemos hacer el ejercicio que queramos. Una cosa digo, por el antecedente, ¿no? El caso Fujimori del Perú, que en ese momento, y hace tantos años, y luego que tan mal terminó, pues digo, por otras razones que son tristemente comunes, la corruptela y bueno, los actos despóticos del propio Fujimori, pero generó en ese momento la expectativa de la población que estaba harta de los partidos. Así es. Se fueron por un individuo que decía, yo soy independiente. Otro caso, Ross Perot en Estados Unidos. Así es. En algún momento, claro, decían todos en la sociedad norteamericana, los dos partidos, que es prácticamente bipartidista, están tan fuertes, y caso Ross Perot fue, sin embargo, un caso que adelantaba que podría colarse un candidato independiente a llegar a grandes niveles. En América Latina hemos visto cómo los sistemas políticos electorales han tenido altas y bajas, han tenido éxitos y han tenido fracasos. No nada más el caso de Fujimori, hablemos del caso de Hugo Chávez, bueno, que a la fecha lo siguen, pues yo digo que sufriendo los venezolanos, muchos de ellos. ¿Por qué? Pues porque Venezuela vivía un sistema democrático, vivía un sistema de partidos muy interesante, a la vanguardia hace 30, 40 años, y se fue a pique, y apareció un líder iluminado, y bueno, pues trae de cabeza al pueblo, ya están hasta importando alimentos. Entonces, yo no sé, hasta dónde estos independientes contribuyen en un momento de acuerdo. Oye, perdón que lo diga, en el caso de Hugo Chávez, que ya falleció, pero digo, en este caso, el sucesor, digo, con las cuestiones, digo, desde luego de no meternos a los recovecos, pero bueno, pues desde luego la polémica en el caso de Venezuela, como dices tú, post-mortem, después de muerto Hugo Chávez, pues porque además el candidato que luego ya ahora es presidente, heredó, por así decir, la bendición de su antecesor, que murió por una enfermedad fulminante, y pues naturalmente, como dices tú, además pasado muerto, después de muerte, siguió ahí, o sigue ahí, pues su fantasma, pues favoreciendo o impulsando una serie de cuestiones en contra. Un país que está dividido, mucha población que se fue de ahí a vivir, sobre todo Estados Unidos. Ahí está el resultado. Pero entonces, bueno, aquí regresando al caso, Marta, ¿cómo es que en la Sala Monterrey el temperamento del asunto, pues allá son solamente 3 magistrados,
desde luego que se enardeció porque subió la espuma del asunto después de ir al Tribunal Electoral Local, en sala regional. En sala regional los magistrados resuelven este asunto, te digo, de manera que acaba empatándose, Sí. convocando solicitando a la legislatura del Estado que convoque a nuevas elecciones extraordinarias. Y bueno, es derivado de esas sentencias que se vienen ambos partidos. Bueno, más bien, perdóname, dije ambos partidos, solo el PRD viene acá a reconsideración. Y naturalmente, ¿cómo está eso del tercero interesado? Nomás para que le quede más claro. El tercero interesado es el que quiere que la sentencia que se está recurriendo aquí se sostenga, Claro. que no cambie. O sea, en este caso el PRI, El porque PRI. pues él tenía el beneficio del empate, por así decirlo. Exactamente, Claro. sí. Era mejor eso que 16 votos abajo, Claro. ¿no? Y Claro. naturalmente, bueno, lo que sí está muy interesante es que la propia Sala Monterrey, pues es una sala regional que resolvió ya en segunda instancia este asunto, porque ya la primera había sido la primera local, ya dice legislatura, prepara convocatoria para elecciones, Sí, nuevas elecciones. Aquí la situación en particular que se dio, y ya entrando muy en el fondo del asunto, es que la sala regional consideró que uno de los artículos que invocaba el PRD no era inconstitucional. Y como no era inconstitucional, la nulidad de la casilla debía confirmarse. Nos vamos otra vez al problema de la consanguinidad y al tema de consanguíneo y de la interpretación. Ya nos adelantaba Virgilio, que ahí mis queridos paisanos, los legisladores de Zacatecas, pues bueno, pues se fueron ahí por la libre y al menos inventaron una figura que no está reconocida en el contexto de lo que es el tema pues de la demografía y del parentesco, que es toda una institución que regula desde luego el derecho, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo estaba la cosa? Que ahí confundieron esto del primer grado con... Sí, bueno, ahí el argumento para anular la elección es que un pariente de uno de los candidatos a regidor por parte de la alianza, un pariente, en este caso, entiendo un hermano, formaba parte de la mesa directiva de casilla, de una casilla. De las anuladas. De las anuladas. Entonces decía, por eso te anulo, porque tú eres candidato, es tu hermano o hermana, y está en la mesa directiva de casilla, y bueno, pues eso no puede ser. Y hay todo un ejercicio que el TRIFE ha hecho anteriormente al respecto, diciendo que efectivamente no debe de haber familiares parientes, pero ya entraron una serie de interpretaciones, sobre todo porque cada estado lo regula de manera diferente. Y así como eso, de cada estado lo regula de manera diferente, y para no perder el hilo y la emoción, y sobre todo el elemento para que usted no tenga alicientes para dejarnos, porque pues si no se la va a perder, el término de esto y este elemento de ahí de la interpretación del parentesco nos va a amarrar muy bien, y para acabar en el próximo bloque, pues vamos a un corte, y usted y yo pues hagamos una pausa, y volvemos con Marta y con Virgilio. Pues bueno, ya ve que este caso, validez de la elección de Sombrerete, Zacatecas, para ayuntamiento, claro está. Marta, ¿cómo esto del tema del parentesco, que ya lo adelantó y lo explicó muy bien Virgilio, se toma en cuenta en la sentencia, aparece en la sentencia, qué efectos tiene? Porque pues para ser miembro de la casilla, que yo sepa, pues es por insaculación y todo eso. ¿Cómo se toca? Sí, este es el argumento principal por el que la Sala Superior considera que la norma en virtud de la cual se anuló la casilla es inconstitucional, el del parentesco, porque la norma, como ya bien lo puntualizó Virgilio, la norma dice, no pueden, no es textual, el parentesco no pueden formar parte de la mesa de casilla quienes tengan parentesco consanguíneo en primer grado de algún candidato. Y ejemplifica, pone padres, hijos, hermanos e incluso cónyuge. Aquí es donde los magistrados dicen, a ver, los legisladores de Zacatecas están diciendo que tiene que ser un parentesco por consanguineidad en primer grado, y nada más lo tienen padres e hijos. Entonces no puede extenderse a hermanos, y si se extiende, la norma es confusa y por tanto es inconstitucional,
porque la norma no es clara, establece supuestos distintos, no se sabe si nos vamos al tema de la consanguinidad por primer grado, nos vamos al tema de que sean hermanos, nos vamos al tema de que sean cónyuges, no se sabe. Aunque el tema de cónyuges se dejó de lado porque no era el caso en particular. En este caso, como lo dijiste, se trataba de la hermana de un candidato. Además, perdón, pero porque el cónyuge no es pariente en términos reales. Legalmente. Sí, exactamente. Tampoco, también esos temas surgieron en la mesa. Ahora sí, para los que no hayan entendido lo que es cónyuge, pero ya, pues, esposa o esposo, digo. O sea, Marido o en términos, mujer. Marido o mujer. Exacto. Y bueno, ese fue el argumento principal por el que se consideró inconstitucional el artículo. Y derivado de todos estos razonamientos también vino el tema que tú comentas, de la insaculación. A ver, no se trata, los funcionarios de casilla no son elegidos de entre mis amigos, ¿no? Sí, claro. Ni entre mis conocidos. Hay un procedimiento de elección específico que se encuentra en la ley y en el proyecto se detalla, bueno, en la sentencia se detalla. Se hace un sorteo. Después, un sorteo del día, del mes de nacimiento y de la letra del apellido. O sea que imagínate dos combinaciones, ¿no? La letra B o la letra C o la letra X. Y nacido en noviembre, ¿no? Y noviembre. Entonces ya hay ahí un elemento de depuración de muchísima gente. Exacto. A partir de ahí se hace una lista y de esa lista se hace una primera insaculación. De esa primera insaculación, a los primeros insaculados se les hace capacitaciones, evaluaciones, y la propia autoridad electoral decide quiénes de ellos si son, digamos, aptos, y se hace una segunda insaculación. O sea, es un sorteo y dos insaculaciones. Bueno, imagínate, eso en ningún país. ¿Qué sucede en casos como en Sombrerete? Pues quizá el tema de que son pueblos chicos haga que familiares salgan insaculados. Pues oye, ¿no? déjame que te digo, pues hasta los novios sin saber que son parientes, digo, por otras razones, pero bueno, en este caso, novios luego que andan ahí casándose y pues resulta que, espérate, no te debes de casar porque pues resulta que sí eres pariente. Claro. Y aunque no lleve apellidos, naturalmente. Además de todo esto, hay que recordar que también se precisa eso en la sentencia, que en la mesa directiva de casilla los funcionarios no trabajan solos. No. Es un órgano colegiado, está el presidente, el secretario, los escrutadores y hay unos suplentes también, que todos estos fueron escogidos y se les dijo a los partidos políticos, oye, mengano, perengano, sutano de tal, van a estar en esta casilla. Ellos en su caso también pudieron haberse inconformado, ¿no? En su caso. Sí. Entonces, las funciones que desempeñan los funcionarios de casilla van concatenadas. Van, mientras el presidente está abriendo la urna, los otros tres están esperando que quede vacía, y todo esto viene establecido en el Código Electoral de Zacatecas. Entonces, sería imposible y desafortunado que esos candados de la ley no fueran eficaces, claro, para mantener una parcialidad en la jornada electoral. La imparcialidad perdóname, en la votación, ¿sabes? O sea, no, hombre, y es que como dices tú, en este caso resulta, ¿cuál era el tema? Era hermana de uno hermana del séptimo candidato a regidor por parte de la a regidor, coalición. Ni siquiera al alcalde. Digo, y no estoy minimizando el significado de los regidores son muy importantes en el cabildo, pero oye, ¿cuántos regidores hay? Pues un número alto, tampoco, o sea, entonces el conflicto de interés, la verdad, se va diluyendo por todos los procedimientos. Además, si tú no participas en la mesa de casilla, estás faltando al civismo, porque eres elegido, claro, de una serie de deber. Es un deber cívico, pues. Entonces, aquí, pues bueno, por pureza y por exageración se podría haber dicho, yo declino hacer porque ya se inscribió mi pariente el candidato. Pero bueno, aquí el nivel de un candidato a regidor, de 7, ¿no? Y luego pariente, pues sí, pero de un candidato, perdón, pariente de uno de una mesa de casilla. Hombre, pues digo, la verdad, pariente era hermana. Hermana. Y ahí el primer grado, mis paisanos, ahí te digo, se barrieron los diputados, porque ahí mezclaron. Sí, ahí, bueno, el argumento de la sentencia es lo que ha explicado Marta, o sea, no es el solo hecho de que sea pariente. Todo el ejercicio que hay alrededor de la organización de una elección hace que exista una serie de candados que permitan la imparcialidad en un momento dado de la elección.
Y obviamente hablamos de municipios chicos y grandes, pero generalmente hay parientes y hay parientes por todos lados y seguramente va a resultar un pariente que esté en algún órgano electoral, y fue el caso. Entonces la sala superior dice, no es suficiente, primero está mal dicho, está mal en el artículo, crea confusión, no da certeza, seguridad jurídica, y otro, el solo hecho que sea pariente no complica la elección, o sea, no invalida la elección, no la hace nula, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, ese es uno de los argumentos. La misma sala hace un ejercicio de hacer un estudio comparado en qué estados del país sí se legisla respecto a que no haya parientes en la mesa de casilla, y obviamente va construyendo pues este argumento para decir ese artículo está mal redactado y además como está es inconstitucional y además no es suficiente como para invalidar la elección, al menos la nulidad en esa casilla, que los votos pues ya vimos, ¿no? 41 votos o 16 votos o empate. Bueno, entonces ahí ya para no perder, porque ya casi estamos, ya nos aprestamos a terminar y pues que no se nos vayan los days. Primero hubo 41 de diferencia, luego vino el empate. Luego primero 41, luego 16 y luego vino el empate. Y entonces, como la convocatoria de elecciones se planteó, pero se interrumpe porque vinieron acá. Exactamente. Y entonces esta sentencia que se dictó, además el 12 de septiembre, pero que además se va a transmitir el 17 de octubre, muy cerca a las festividades, perdón que aquí lo mencione porque era una hermana la que salió aludida y lo ato así para aprovecharlo, ¿no? Con las celebraciones del 60 aniversario del voto femenino en México. Perdón, es un comercial ahí de lo que es el significado pues es un proceso evolutivo de la democracia, ¿no? Lo que se ha tardado. Y una conquista muy válida y muy legítima que además debió haber sido desde el origen, pues como que la mujer, o en este caso el voto femenino tan tarde, pero bueno. Entonces, Marta, aquí el tema era cómo ese elemento aquí hizo que, lo que a mí no me queda claro nada más y quiero, pues desde luego que todos lo entendamos, es esto interrumpió. Y finalmente la Sala Superior también en la sentencia dice no ha lugar a nuevas elecciones. Bueno, al revocarse la sentencia, porque ese fue el sentido de nuestro fallo, al revocarse la sentencia de Sala Regional Monterrey, pues queda sin efectos lo que había determinado. Se considera que se debe de inaplicar el artículo por inconstitucional. El de la ley de Zacatecas. Bueno, de la Constitución de Zacatecas. No, la ley electoral de Zacatecas. Qué bueno que dices, ley electoral. Y se modifica el cómputo a sus inicios. ¿Por qué? Porque coincide con que es el mismo cómputo que el que llegó a ser el Consejo Municipal aquel 10 de julio. Entonces, la diferencia ahora vuelve a ser de 41 votos. Exactamente. Ay, caray. No, y bueno, insuficientes ya, porque por uno hubiese sido suficiente. Aún hubiera sido uno, es más que suficiente. Es importante destacar el voto concurrente del magistrado Galván Rivera, porque él argumenta y dice, bueno, es que parece que hay dos posiciones en el tribunal, unos quienes dicen que no es suficiente porque hay todo un proceso para organizar una elección que hace que tenga candados y este tipo de cosas no se permite, y hay otra posición que dice que el solo hecho que haya un pariente en la mesa directiva puede inhibir la libertad que tiene la persona para votar. Y tiene cierta lógica cuando hablamos de que lugares se conocen todos. Entonces la persona pues estamos en un derecho muy finito, es algo muy delgado, pero que tiene que ver hasta con un derecho humano y es esa libertad que tenemos. Y si yo veo que el pariente de uno de ellos está del otro lado y está en la mesa, pues me inhibo a no votar o a votar por él o a votar por alguien más. Eso es algo tan delicado. Parece que no, pero como decíamos, es hermana, no hija. O sea, por el grado como la ley electoral lo decía, estaba mal. Pero además acá dices, parece que no, pero claro, en un pueblo sí, en una elección federal, pues es muchísimo más volátil. Pero acá, en una elección local, pues claro que importa, ¿no? Ahí estás viendo a la hermana y te sientes comprometido. Entonces, o le agarras también más coraje, porque resulta que te peleaste con la hermana y ahora la cargas del candidato, ¿no? Porque... Todo puede pasar. Pero aquí, en este caso, estaríamos sometiendo la ley a elementos de orden completamente subjetivo, ¿no? Entonces, yo creo que la Sala Superior no hubiese tenido ningún empacho en no inaplicar el artículo si el artículo hubiese sido redactado a lo mejor
de manera correcta. Aquí el principio de certeza fue el que se consideró violado. Y en ese caso, pues a lo mejor se hubiera sostenido el empate y a lo mejor hubiéramos tenido esta carga, el Instituto Local de Zacatecas hubiera tenido esta carga de organizar nuevamente elecciones. No se trata, la Sala Superior no está evitando, digamos, Sí. una nueva elección, sino que simplemente está analizando el artículo a la luz de los planteamientos realizados, ¿no? Y tampoco hubiera sido, o sea, en este caso resulta que le asiste la razón al partido porque notoriamente el artículo está mal redactado, ¿no? Entonces, al tener elementos confusos para cualquier ciudadano que pueda advertir la ley, que pueda ser nombrado funcionario de casilla y que caiga en el supuesto, pues evidentemente pues eso ya hace que la norma no pueda tener una aplicación concreta o cierta. Y pues a los magistrados de la Sala Superior coincidieron en que al no ser una norma que estableciera solo un supuesto claro, hacer una norma ambigua, era necesario determinar su inaplicación, como sucedió. Ahora, ¿qué pasa ahí? La legislatura zacatecana deberá, en consecuencia, corregir ese artículo. Sí, ese es otro de los argumentos del magistrado Galván Rivera cuando dice, el legislador de Zacatecas se equivocó, se confundió, pero lo que él estaba buscando es que no hubiera parientes, ¿sí? Sí. Y vamos a entenderlo de manera muy, muy extensa. ¿Qué es lo que sucede con ese artículo? Aun cuando esté ahí en la ley y vuelvan a imprimir las mismas leyes y que el artículo es inconstitucional, no vale. Pero desgraciadamente, a pesar de la inconstitucionalidad que ya decretó en este caso el tribunal, si el legislador no lo modifica en los términos correctos, desgraciadamente otro candidato, otra circunstancia puede hacer que venga con la misma historia. Claro, ya sabemos cómo se va a resolver, pero pues por eso es urgente que el legislador en estos casos esté atento de las sentencias. Claro, del el tribunal. legislador en su próximo ejercicio pues tendrá que corregir en acorde con la resolución y que no haya confusión respecto a ese artículo para no volver a caer en el mismo problema. Y vaya qué cosa, pues mira nomás mi tierra, también da casos especiales y vaya que somos particularmente singulares los zacatecanos, así decimos En todos todos los lados. zacatecanos, los de cada pueblo y vaya que somos también delicaditos y complicaditos. Y lo digo yo como un zacatecano que se siente orgulloso de ser zacatecano, ¿verdad? Pero Marta, pues allá también donde tú eres, también hace aire y en todos lados. Sí, ¿no? bueno. De Culiacán. ¿Cómo cerramos? Como ya nos quedan 3 minutos, vamos a cerrar. Pues, ¿qué otras moralejas nos deja este caso, Virgilio, para cerrar ya? Bueno, yo creo que interesante es que en el tribunal, en el TRIFE, se esté argumentando dentro de la, vamos a decir, riqueza que han tenido las resoluciones anteriores, porque hay posiciones, creo yo, encontradas en algunos aspectos, pero esto va depurando, por así decirlo, el criterio respecto a si un familiar tiene que estar sí o no en la casilla para cuando yo voy a votar, si influye o no influye en la libertad para votar. Yo creo que eso es a donde va esto, ¿no? Se está construyendo como un argumento para decir sí o no. Esto obviamente dice, se vale, la organización de la elección es tan complicada, tan compleja y tan segura que no importa si hay un pariente en la mesa directiva, y hay quienes han dicho, no, eso puede influir, entonces estamos, pues yo creo todavía en ese debate. Y Marta, en ese sentido, bueno, el tribunal lo que afianza es que sí, el tema así genérico de pariente, pues tampoco es igual. Una cosa es ser hijo y otra cosa es ser hermano. Y sobre todo, como lo vemos en este caso, que era hermana de uno de los candidatos a regidor. No quiero otra vez minimizar, pero no es lo mismo a candidato a presidente. Exacto. Sí, en el caso el tema está claro que la disposición es ambigua y eso es el punto de partida del cual todos los magistrados partieron. No puede ser, un hermano no puede ser un pariente consanguíneo en primer grado, al menos en México, ¿no? Según las disposiciones del derecho común. Entonces, pues evidentemente eso fue lo que a los magistrados les causó ruido en el caso en particular, y más aún el hecho de que esa situación diera a la nulidad de la votación de una casilla,
¿sí? Cuando de las mismas constancias de tanto de las actas de escrutinio y cómputo, de las hojas de incidentes, no se advierte que se hayan suscitado incidentes en esa casilla por la participación de esta persona como funcionaria. Entonces, si esa situación no se dio, si los partidos políticos no objetaron en ningún momento dentro del procedimiento de insaculación, el mero día de la jornada, si no hubo una situación de desorden, de disturbios, si no hubo algo que se le imputara a esa casilla de anomalías, Claro. pues con menos razón debemos nosotros dejar de lado el voto de las personas que acudieron ahí, ¿no? Y que no tienen, digamos, de alguna manera la culpa de que la hermana de uno de los que está en la lista, a lo mejor en el número, no sé, 7. no tiene la culpa de que esa persona se encuentre relacionada, No, y además ¿no? otra cosa, Marta, digo, la insaculación para pertenecer o participar en el proceso electoral con alguna de las funciones directivas se hace mucho antes que se registren los candidatos. Así es. Entonces digo, de alguna manera en el tiempo a ti ya te escogió la circunstancia y tu patria te exige ser y te invita y te exige ser miembro de una casilla. Pero digo, si es evidente, bueno, que eres hermana o eres hija, perdón, o hijo del alcalde o del candidato, incluso al regidor, pues bueno, ya ahí sería más fuerte el vínculo para poder declinar, ¿no? Y pues bueno, aquí nos aclara mucho, pues Marta, tenemos que despedir el programa porque se acabó. Ya ven ustedes cómo el asunto prometía. Validez de la elección en Sombrerete, Zacatecas. Saludo allá a los paisanos. No olvidemos que en estos días que estamos saliendo al aire, estamos naturalmente conmemorando el 60 aniversario del derecho del voto femenino en México y que naturalmente esto tiene una carga muy importante de respeto a la construcción democrática. Virgilio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias al Trife. Marta, pues a ti de la Gracias. ponencia del magistrado presidente, Muchas gracias. Y pues a usted, que es el que hace posible que lleguemos cada semana con un caso más. Como todos, estupendo. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto.